Sí, sean bienvenidos a nuestro espacio Recta al Medio. Este es un podcast que se va a crear para YouTube, para nosotros poder debatir sobre la actualidad y la retrospectiva de los atletas santiagueros sobre todo. En este caso, el tema que nos ocupa es la recta final y cómo terminó el equipo Santiago en la fase clasificatoria de la tercera Liga Élite del béisbol cubano. Aquí me acompaña mi colega y amigo Reinaldo Domínguez, que fue uno de los periodistas que más siguió al equipo Santiago y los acompañó en cada paso que dieron. Y bueno, vamos a empezar dialogando sobre el término de la Liga Élite del béisbol cubano. Rey, nosotros nos encontramos antes del torneo debatiendo en la revista Sprint en CMKC sobre qué podía hacer el equipo Santiago y cuáles eran nuestras previsiones. En este caso, por lo menos yo di a Santiago entre los 4 primeros. ¿Por qué? Porque tenía una alineación sólida en el bateo que le podría permitir meterse entre estos 4. Al final, el tiempo me dio la razón en este caso. La alineación de Santiago a la ofensiva fue su principal pilar. Sin embargo, vamos a empezar. Te propongo empezar hablando sobre el picheo. Vamos a hablar sobre el picheo. ¿Quiénes fueron para ti los principales lanzadores que llevaron a Santiago a este resultado? A ver, ante todo el picheo me sorprendió. No esperaba este mal resultado del picheo en esta Liga Élite, porque habían pitchers y lanzadores que estaban ya consolidados con el equipo Santiago en pasadas series nacionales. Dígase el caso del propio Wilber Reina, Dani Betancourt, que año tras año, a pesar de su promedio carrera limpia, está entre los mejores con Santiago, y Osvaldo Acuña. Estos no salieron bien en los entrenamientos, quizás los entrenamientos en vista a esta Liga Élite, pero dieron algunos lanzadores ese margen de que si se podía, si se entrenó, como es el caso del propio Wilber Reina. Terminó el líder en derrota con 6, pero a pesar de todo fue el del mejor promedio de carrera limpia dentro del equipo, junto a Joel Tejeda, el refuerzo de Guantánamo. Sí, no, el caso de Wilber Reina es algo particular, sí, porque prácticamente es como le pasaba a Freddy Aciel en un momento en Industriales, que parecía que todo se le volvía en contra cuando se subían en la lomita y el equipo hacía todo prácticamente para que el lanzador perdiera. No estoy diciendo que el equipo de Santiago hiciera todo para que Wilber Reina perdiera, pero es un caso parecido al de Freddy Aciel. Y que no es en esta Liga Élite nada más. Años tras años, Wilber Reina no le batea el equipo o la defensa no funciona. No, yo me recuerdo el playoff que tuvieron contra Camagüey, que fueron prácticamente 2 partidos que se decidieron por una carrera, y Wilber Reina prácticamente le lanzó toda la ruta en los partidos y se decidió el juego por un detalle, un error, un honrón, pero no era porque el equipo se soltaba al bate en este tipo de partidos. Ya en el caso de Joel Tejeda sí resolvió a la mil maravillas, fue el líder en juego ganado dentro del equipo y en promedio carrera limpia también, con un impresionante promedio y 4 juegos ganados. Y también está el caso de Jaime Pellegrín, el zurdo relevista, año tras año se ha consolidado en el béisbol cubano, el mejor acomodador de Cuba junto a Fran Herrera. Jaime Pellegrín terminó en esta Liga Élite el líder en hall con 6. Fíjate que el segundo lugar tenía 3 hall nada más. Fíjate que en el caso de Joel Tejeda, el guantanamero, cuando yo fui por primera vez a Guillermón y vi pichar a Joel Tejeda, yo decía, pero ¿qué fue lo que pidió Cajigal? Porque sencillamente tú ves el wind-up que tiene Joel Tejeda y cuando tú lo ves lanzar y no ves una velocidad que sea por encima del promedio de la serie nacional, tú dices, no, pero este muchacho no tiene la calidad suficiente. Sí, lo que Sin embargo, fueron pasando, porque además la primera salida que él tuvo aquí en el Guillermón no fue nada buena. No. Sin embargo, fueron pasando la salida y fue aumentando su calidad de la salida. Además, redujo la cantidad de boletos, muy importante, se basó mucho en su control. Y me impresionó este muchacho al final, los buenos resultados que tuvo. Ya el año pasado Joel Tejeda era el mejor relevista junto a Joandro Dadinó y el otro pitcher guantanamero que pidió Sigo Ávila. Eran los 3 mejores de Guantánamo. Salían prácticamente todos los días, abridores, cerradores o relevistas. Pero Joel Tejeda es un pitcher que por su control ha mejorado ya en los últimos años. Él domina a los bateadores a base de su control, lo pone en una cuenta que los bateadores tienen que hacer swing obligado, porque si no, están ponchados. Y es un pitcher que a medida que va pasando los innings, las entradas, va mejorando el wind-up, los lanzamientos, lo trabaja más con el slider y la curva,
a estos propios bateadores, y los zurdos no le batean prácticamente. Bueno, mira, hablando de Joel Tejeda, vamos a quedarnos un momentico con los lanzadores que fueron de los refuerzos. Tú mencionaste el caso del otro guantanamero que fue Joandro Daudinot. Tenemos que hablar claro, no dio la talla, por lo menos en la fase clasificatoria. Puede que venga en los playoffs y nos calle la boca, porque nosotros tenemos esa suerte del periodista, que generalmente cuando el periodista empieza a decir algo contrario o negativo de un atleta, en este caso viene el atleta y nos cae a la boca. Ojalá y sea así, porque al final nosotros siempre queremos que el equipo Santiago saque su mejor nivel. Sin embargo, los números de Daudinot no fueron nada buenos, y no solamente estamos hablando de números, sino de sensación. La sensación que transmitió es que prácticamente nunca tuvo el dominio sobre los bateadores rivales y sobre todo sobre su control. Si un lanzador no tiene el dominio sobre su control, nosotros estamos claros que en este béisbol que se batea mucho no va a tener un buen resultado. Sí, quizás en el caso de Daudinot solamente no, los refuerzos, el propio Jesús Quintán ha sido uno de los mejores relevistas de Holguín en la serie pasada y en la serie provincial, y en esta no se ha consolidado en la Liga Élite. Pero la confianza en los entrenadores de picheo como Sintra y Blanche van a ser fundamentales en estos playoffs, ya que ha demostrado Blanche y Sintra, un saludo para ellos, que han hecho un buen trabajo con el picheo santiaguero. Recordar que el picheo santiaguero hubo un tiempo que fue el mejor de Cuba. Exactamente. Y ellos dos fueron los entrenadores. No ha habido cambio en esos entrenamientos, en ese cuerpo de dirección. Simplemente hay que preguntar, hay que entrevistar, hay que averiguar el por qué estos pitchers no se consolidaron. Pero quizás en los playoffs, es como tú digas, nos calle la boca a nosotros y al público, porque el mismo público ha criticado la selección de refuerzo de Eddie Cajigal, pero mira, ya nos clasificó. Ese es un tema que vamos a tocar un poquito más adelante. La selección de refuerzo de Cajigal y hasta qué punto le salió bien, hasta qué punto creemos que fue lo mejor que se pudo pedir y hasta qué punto los atletas incluso lo hicieron quedar mucho mejor que lo que él pensaba. Hubo un caso particular y era el caso de Yadier Garay. Fue el 10º refuerzo que pidió Santiago, fue el último refuerzo que pidió Santiago, y antes de la petición de los refuerzos ya tú venías adelantando en nuestra página Sport Chavo, tú venías diciendo ya que Yadier Garay mostraba las condiciones, las perspectivas y el deseo de jugar por Santiago. Ese deseo al final se consumó, jugó por el equipo de Santiago. Sin embargo, Yadier Garay se lesiona al principio de la fase clasificatoria. ¿Cómo va la recuperación de Yadier Garay y hasta qué punto puede ayudarnos al final de la temporada? No, ya Garay no va a continuar con el equipo de Santiago y no se puede pedir refuerzo por él porque ya se completaron las 3 altas y bajas. En el caso de Garay, tuvo una lesión en el dedo contra el equipo de Las Tunas, allá en el Julio Antonio Mella, en la segunda subserie. Un rolling que quiso atrapar, le dio en el dedo y no pudo continuar en el juego. Y ya al operar, ya está recuperado, simplemente ahora tiene que estar de reposo. Si el equipo Santiago se catalogó como campeón en esta Liga Élite, Garay también será campeón porque pertenece a la plantilla. Él me mencionaba que fue un sueño haber jugado, aunque no pudo apoyar en la victoria, apoyar en lo que él sí quería al equipo indómito. Recuperación total para Garay y un saludo también para... No, muchísimas gracias a Yadier Garay por toda su preocupación, su deseo de... No pudo rendir, pero me escribía a cada rato o a otros peloteros dentro del equipo. No, él siempre mostró su disposición. Sí, él siempre estuvo aquí en el equipo, intentó ayudar al equipo en todo lo que pudo, pero simplemente se complicó y no pudo continuar. Hablamos poquito de Jaime Pellegrín y no fue porque no tuviésemos deseo de hablar de Jaime Pellegrín, sino ahora vamos a hacer un espacio para él, porque sencillamente nosotros seguimos mucho la página de Deportes Andy Lance y al final de todo siempre Deportes Andy Lance dice pelotero o jugador infravalorado. Bueno, uno de los jugadores más infravalorados que hoy por hoy, o de los lanzadores que más infravalorados que tiene hoy el béisbol cubano, para mí es Jaime Pellegrín, porque año tras año está cumpliendo su rol. Primero, el rol que tenía en el equipo de Santiago era de dominar los bateadores zurdos. Luego se convirtió en el mejor acomodador que tiene el equipo Santiago. Y año tras año viene Jaime Pellegrín, acumula sus holds, es decir, las veces que llega con el marcador a favor y logra mantener ese marcador, pero además con salidas de calidad. Y año tras año además se va aumentando la cantidad de lanzamientos, la cantidad de innings que viene colaborando con el equipo Santiago. Tiempo para
terminar con el picheo del equipo Santiago, vamos con la defensa, que este sí fue un punto que, si el picheo nos decepcionó bastante con respecto a lo que nosotros teníamos previsto que el punto más fuerte del equipo Santiago iba a ser el bateo. Sin embargo, el picheo y la defensa se comportaron mal de sobremanera. Vamos a hablar un poco de la defensa del equipo Santiago, y nosotros veníamos buscando varios datos del equipo Santiago sobre la defensa, y increíblemente tenemos que decir que la defensa mejoró en cuanto a promedio ligeramente. De 9.54 en la anterior Liga Élite, este año mejoró a 9.56. Sin embargo, fueron 71 errores la temporada pasada y 68 en esta. Y fue pésima, tenemos que decirlo. Mejoró ligeramente, pero es que fue pésima la defensa. Porque fíjate, si tú me dices, no, son rolling duros lo que está soltando los bateadores, uno dice, no, es que no se preparó bien, es que un rolling duro es muy difícil de tomarlo, pero es que eran errores mentales, eso sin contar la cantidad de errores mentales que se hicieron en cada juego, la cantidad de corredores que cogen en circulación por malos corren, que al final cuestan la carrera. En el propio juego contra Pinar del Río, allá en el Capitán San Luis, Carlos Michel Benavides lanzando buen juego, 5 errores, y Pinar del Río remontó un partido que se pensaba que Santiago iba a poder ganar, y por los errores se perdió el juego. Mira, hay errores que para mí son incomprensibles. Por ejemplo, un fly que un jugador pida la pelota y sencillamente tengan que chocar 3 jugadores o 2 jugadores y al final caiga esa pelota y al final venga el batazo, eso no es justificable, porque sencillamente desde la base se viene ya tocando ese tema, y no tiene nada que ver ni con preparación ni con nada, tiene que ver con que el atleta sepa dominar el ABC del béisbol, solamente que respete el ABC del béisbol. Si tú pides la pelota, usted tiene que tomar esa pelota. Y un fly, eso sí, no puede, si te montó la pelota no hay problema, eso pasa. Ahora, cuando chocan los jugadores, eso para mí es inconcebible. Ahora, tenemos que hablar también de que el cuadro del equipo Santiago es un cuadro bastante joven, donde habían algunos jugadores que tenían bastante experiencia. En este caso, el que de más experiencia es Jason Martínez. Y no es que tenga 10 series nacionales en el béisbol cubano, sino que tiene experiencia porque ya está acostumbrado con Maya Beque a vivir este tipo de momentos. Además, hay que hablar de Jason Martínez, que cuando había la porfía de la mejor segunda base en Cuba, esa porfía de César Prieto, Santiago Torres, y Jason Martínez también estaba en la comida. Y sí, estaba Humberto Bravo, el de Camagüey también. Pero también hay que destacar entre los jardineros a un Francisco Martínez, que ha mejorado a la defensa, y a un Rolando Veranes, que no ha tenido esos partidos todavía de titular. Algunos sí, algunos no, pero a la defensa, con 2 fildeazos, para mí están entre los mejores de la Liga Élite, contra Industriales y ahora contra el equipo de Las Tunas. Ha logrado también ayudar un poco más a la defensa, igual que Eduardo García. Ha mejorado de un año a otro la defensa en primera base. No ha sido el defensor aquel que estábamos acostumbrados con un Pedro Paul, un José Julio Ruiz, pero Eduardo García ha mejorado en esa primera base. Mira, Eduardo García tiene algo en particular que me recuerda mucho al caso de Otay Silva. No solamente por lo cercano que están en el tiempo, Eduardo García y Otay Silva, sino por los roles que han venido a cumplir en el equipo de Santiago de Cuba. En primera, son 2 jugadores que no son de Santiago de Cuba. Es decir, son jugadores que vienen de otra provincia. En segundo lugar, son jugadores que vienen a ocupar el 4.º puesto en la tanda a la ofensiva del equipo de Santiago de Cuba. Y para colmo, los 2 se desempeñan en la primera base sobre todo. Es decir, que son casos similares que al final, ahora mismo tenemos que estar diciéndolo claro. Yo no sé si Eduardo García le dé para estar en un equipo Cuba. Más adelante vamos a tocar ese tema. Pero tiene que estar en la preselección. Pero puede integrar la preselección. Vamos a hablar en este caso de que teníamos al mejor tercera base hoy por hoy en fildeo en Cuba, y se nos lesionó a mitad de campaña. Estamos hablando de Euclides Pérez, que además a la ofensiva estaba teniendo un temporadón, sobre todo en el bateo del largometraje. Vamos a hablar un poco de Euclides Pérez, porque en tercera base tenemos que decir que la afición le decía al ministro de Defensa y no era por gusto, o el Pulpo, y no era por gusto, porque prácticamente todo lo que se bateaba por tercera teníamos un cerrojo ahí. Al final tuvimos que terminar improvisando con Michael Paul y a veces con Andy Rodríguez, que sí está acostumbrado a ocupar esta función. Para los playoffs, de acuerdo a la defensa del equipo de Santiago, y que a la tercera se dice que la base caliente, la esquina caliente,
¿Tú crees que se debería pedir un refuerzo para la tercera base del equipo de Santiago? Sí, sí, sí. Y en este caso, ¿qué nombre tú vendrías manejando? Osvaldo Abreu, de Granma. Osvaldo Abreu, mira, para que tú Osvaldo veas. Abreu es un pelotero ya consolidado en nuestro béisbol cubano y Jugador pimentoso. además es tremendo pelotero a la hora cero, como es los playoffs. Exactamente. Va a ayudar, ya tiene la experiencia de ser campeón con Granma y tiene la experiencia de jugar playoffs a partidos cerrados. Entonces, Osvaldo Abreu, con la salida de Joel Kiguibet y Joel Yankee, ya saben que se van para Venezuela. Se abre un debate entre nosotros. Porque, por ejemplo, tú tienes a Osvaldo Abreu, disculpa que te corte un momento, yo tengo en la cabeza también a Juan Carlos Arencibia de Pinar del Río, que son jugadores bastante parecidos cuando tú te pones a mirar. Y ¿qué me gusta de Arencibia? Lo que pasa es que Arencibia te va a jugar de primer bate. Esa es su posición natural. Exactamente. Y el primer bate que tú tienes, para mí, es uno de los mejores que hay en Cuba, que se llama Francisco Martínez. Puede ser. Entonces, es verdad, Arencibia te juega una pelota caliente. El primer bate pues se asemeja bastante al noveno. A mí lo mismo me importa que me juegue el primer bate pues el noveno. Ahí está Chachi. ¿No crees? Bueno, está bien. Yo me quedo con Osvaldo Abreu porque te puede poner de quinto madero y es un pelotero que a la hora cero, como ya le dije, Eduardo García, le van a dar la intencional. Ya no está Guibel, ya no está Yankee. Ahora el que preocupa en esa tanda es Eduardo García. ¿Y quién puede tapar a Eduardo García? Osvaldo Abreu para mí. De los que quedan, es Osvaldo Abreu en una tercera base. Bueno, entonces vamos a hablar de la receptoría del equipo Santiago. Estamos hablando de la defensa y la receptoría sí es un punto a la defensa que empeoró con respecto al año pasado. En este caso, los receptores del año pasado, voy a repasarlo para que no se nos quede ninguno. Los receptores del año pasado del equipo Santiago en la Liga Élite, hay que hacer la corrección, no estamos hablando de Serie Nacional, estamos comparando con la Liga Élite del año pasado. Eran Ariel Pestano, Leonardo Montero, Osvaldo Duanis y Alexander Llanes. En este caso, para esta temporada repiten Alexander Llanes y Osvaldo Duanis. Sin embargo, cambia Harold Vázquez y Yasmani Velázquez. En el caso de Velázquez, háblame un poquito de Velázquez sobre su actuación del equipo Santiago, Rey. No, la actuación de Yasmani Velázquez con el equipo Santiago a la ofensiva fue muy buena. Se fue de 17-7, 402 averajes, que en aquel tiempo eran las primeras de su serie y el equipo no estaba bateando. Eran nada más los tres peloteros de siempre: Joel Kiguibet, Joel Yankee y Eduardo García. Paqui un día te daba un hit, Jason igual, pero en la ofensiva se concentraba entre tercero, cuarto y quinto madero. Repito, era el principio de su serie. Y Yasmani Velázquez de séptimo bate te respondía a la hora buena, como decir, a la hora de la verdad era que daba esos batazos. Simplemente Cajigal tenía a un Harold Vázquez que todo el mundo lo conoce, la fuerza que tiene Harold Vázquez, la juventud que no ha logrado explotar. No ha logrado, pero yo sí confío en Harold Vázquez por la juventud y la manera que se hablaba de Harold Vázquez años atrás en el sub-23 y cuando integró por primera vez la Serie Nacional. Y en el caso de Alexander Llanes, mucha crítica para Alexander Llanes a la ofensiva, a la defensiva, por la edad, pero es que Alexander Llanes año tras año dice que es el receptor titular en Santiago. Sí, no, estamos hablando de cosas por interno. Lo demuestra. Alexander Llanes sí cree totalmente siempre que él va a ser el titular del equipo de Santiago y al final se lo termina ganando. Entonces, lo mío es, yo se lo comentaba un día a mi papá, Yasmani Velázquez el año pasado jugó en Matanza de refuerzo, pero en Matanza estaba André Pérez, receptor titular del equipo Cuba, y Nelson Batista, más Yasmani Velázquez. Eran tres receptores que todo equipo quisieran tener. No, en el caso de Nelson Batista fue el líder en aquel tiempo fue el mejor receptor defensivo en esa serie nacional. Hablo de la 61. Entonces, en la 62, perdón. Ajá, 62. Entonces, tenían tres receptores de calidad, pero Yasmani Velázquez era banca. Yasmani Velázquez empezó a jugar cuando André Pérez tuvo que salir para un equipo Cuba que le dieron la oportunidad a Yasmani Velázquez. Y creo que también esa experiencia le vino muy bien, sobre todo en su crecimiento como pelotero. Y viajó a Barcelona con el equipo Matanza y jugó y aprendió. Pero lo que digo, si ya tú te acostumbraste a venir y a sustituir a receptores, a jugar un partido sí, un partido, porque aquí en Santiago no. Si Alexander Llanes y Harold Vázquez también se lo están ganando, vamos a luchar por los tres. ¿Cuál de los tres es el que se merece el puesto? Estamos a principio de temporada. Se lo ganó Llanes, bueno, en un turno que te saque, gánatelo tú también. Exactamente. Se lo ganó. No abandonar el equipo, no irse
así por así, y dejar un equipo abandonado cuando estaba en ese momento buscando subir de posición Ya, para ya lograr tú la sí estás clasificación. hablando de temas puntuales y es muy importante también aclarar muchas veces para la afición, sobre todo este tipo de temas que al final se tocan más por interno, y ahora estamos haciendo el resumen de la temporada en la fase clasificatoria para que quede bien claro, sobre todo nuestra opinión, porque tenemos que aclarar bien. Estamos hablando aquí de nuestra opinión sobre la temporada clasificatoria del equipo de Santiago. Cada cual puede tener su criterio y para eso están las redes sociales, para que usted comente bastante. Y ahora vamos a hablar de las estadísticas, sobre todo rápido para terminar con la receptoría. En la cantidad de bases robadas permitidas por el equipo fue de 25 y cogieron a 15. Eso fue el año pasado. Sin embargo, este año le robaron 23 bases y cogieron solamente a 8, por lo que ascendió el promedio de bases robadas, al contrario, de 625 a 742. Eso fue demasiado. Entonces, tenemos que decir que si sacamos ya por cantidad de jugadores, 3 de 4 jugadores que se envasaban, le robaban la base al equipo de Santiago cuando lo intentaban. Entonces, vamos a hablar ya de la ofensiva del equipo de Santiago, su principal pilar, y un poquito que hasta nos podemos recrear un poco con la ofensiva del equipo de Santiago. Primero, de los refuerzos que pidieron para la ofensiva, el más ofensivo de todos vendría siendo José Amaury Noroña. Al principio, cuando uno viene mirando, dice, no, el MVP de la pasada Serie Nacional, que de hecho lo confirmó también, que cuando estuvo sano con el equipo Santiago de Cuba, aportó muchísimo a la ofensiva. También estaba el caso de Jason Martínez, que aparte de que vino a cubrir bien la segunda base, Jason Martínez lo que le aportó al equipo Santiago en la ofensiva fue algo brutal. Tenemos que hablar un poco de Jason Martínez. Yo recuerdo, antes de comenzar la Liga Élite y los refuerzos, cuando yo hablé con Cajigal y le pregunté, ¿tu primer refuerzo? Y él me dijo, ¿tengo a Manduley o a Jason Martínez? Y se lo dije, es Jason Martínez. Es Jason sí o sí. Y mira, lo ha demostrado, ha sido desde que Santiago está pidiendo refuerzos en aquella Serie Nacional cuando Luis Danilo Lardue clasificó, que pidió a Despaine, a Michael González, Mendoza. Alberto Soto, el lanzador de Me recuerdo que Jason está entre los 3 mejores refuerzos a la ofensiva. Estamos hablando de la ofensiva. Sí, que ha pedido Santiago en la historia. Digo a los 3 porque me recuerdo de Dayan García, que rindió. Sí, rindió muy bien. Me recuerdo Dayan. de Michael González, que rindió, el mayabequense, y ahora Jason Martínez. Esa es lo que tengo en mente. Esos 3 refuerzos son los que podemos recordar. Despaine, es verdad, Despaine rindió en su momento, pero no rindió de la manera que los santiagueros esperaban. Tuvo una lesión que todos podemos recordar, aquel pelotazo del fly que cayó y Despaine no pudo fildearlo, al final le provocó una lesión y no pudo seguir jugando con Pero Santiago. Jason ha venido para este equipo a la perfección, como anillo al dedo. Se ha integrado, yo estuve hablando también con él y él me dice, Rey, yo veía el equipo Santiago, la juventud que tiene, y yo decía, falta explotarlo. Y llegó él, y tú quizás ves la alegría con que juegan ese equipo. Michael Paul, Euclides, Jason, como con cada jugada celebran. Es un pelotero que tiene hambre. El propio tiene hambre de ganar. Tiene hambre de jugar, hambre de demostrar. Y yo te decía, te di paso para que hablaras bastante de Jason Martínez, pero es que se nos acaban los adjetivos. Porque sencillamente es un pelotero que al final empezó a dar jonrones, se veía la química que tenía con Pileta a la hora de también de celebrar sus honrones también con los otros jugadores. ¿Con quién es que tenía el saludo al final? No, él tenía saludo con cada pelotero. Con Francisco Martínez celebraba. NBA. Sí, él dice que esa es la alegría que él le da a este béisbol. Varios peloteros y varios equipos no lo hacen, pero él dice que él vino a inyectarle esa felicidad. Si tú supieras, yo no voy a entrar en polémica y a lo mejor no entra en una preselección del Cuba ni nada. Sin embargo, peloteros de ese tipo que respondan a ese perfil, que levanten el ánimo del banco, yo siempre lo quiero tener en mi equipo. Sí. Porque además cuando un equipo va debajo en el marcador, tú necesitas tener un pelotero así que diga, oye, nosotros vamos a luchar hasta el final. Y es oportuno. Vamos a luchar hasta el final. Pero que además que sepa jugar con el ABC del béisbol, sepa batear por detrás del corredor, sepa robarse una base, juegue caliente la pelota. Esos peloteros yo los quiero tener siempre en mi equipo. Sí. Vamos a hablar del caso, disculpa, en el caso de
Eduardo García. Ah, de Eduardo García. Eduardo García, ya es la segunda temporada que tiene con Santiago de Cuba. Y la fuerza del bate siempre sabíamos que la tenía incluso de la Tuna. Yo creo que lo de Eduardo García no es MVP por la temporadona también que tuvo Joel Quiquibé. Sin duda, para mí, Joel Quiquibé, Eduardo García o Joel Yankee, yo creo que hay que hacer 3 MVP a estos 3 peloteros, porque sin duda han descosido esta pelota en la Liga Élite, pero lo de Eduardo García ya va siendo de otro planeta. Yo lo decía. No, Eduardo García terminó con 52 carreras empujadas, pero que además terminó de segundo en honrones con 12, y al final siempre fue la porfía esa con Guibert, que parecía que era una lucha interna, porque uno metía un honrón y después venía el otro y también la daba en el turno después, y uno decía, pero ven acá, esta gente tiene una competencia interna, parece que se motivan el uno al otro. Y creo que le están faltando el respeto todavía a Eduardo García, porque de cuarto bate prefieren pasar a Joel Quiquibé. Es verdad, Joel Quiquibé es el mejor pelotero de Cuba, pero vas a pasar a Joel Quiquibé para enfrentarte entonces a Eduardo García. Y mira, y está callando boca a todos los lanzadores y todos los directores que creen. Y todavía le queda por mejorar en la selección de lanzamiento. Si ese pelotero logra mejorar ese aspecto a la hora de pararse en el home plate, de mejorar la selección de lanzamiento, yo creo que va a ser un pelotero que no va a haber forma de dominarlo. Hablábamos de Yankee, que ya también fue el primero que se fue para Venezuela hace casi ya una semana ya, pero Joel Yankee, lo de Joel Yankee y ver en la entrega, sobre todo, no vamos a hablar de la calidad como pelotero, ya eso lo sabíamos ya. Para colmo, lo demuestran todos los días con creces, pero vamos a hablar de la entrega, el amor y la disciplina de Joel Yankee y de Joel Quiquibé con ejemplo, Reinaldo. Sí, en una entrevista que yo le hice a Joel Yankee, yo le pregunté sobre la Serie Nacional que viene, si venía también a ayudar al equipo, y él me dijo que todo depende. Él tiene un contrato en Nicaragua, depende de cómo le vaya en Nicaragua. Eso fue una exclusiva que te dieron. Depende de cómo le vaya en Nicaragua. Él pretende venir de nuevo a ayudar a su equipo. Él dice que el sueño de él es ver a estos jóvenes peloteros ser campeones por primera vez. Él también va a ser campeón por primera vez. Él no ha sido campeón de Serie Nacional. ¿Tuviste el llanto de Joel Quiquibé a la hora de...? Estos dos peloteros se han entregado a este equipo. Yo digo que estos dos, la única palabra que lo define es el amor que siente por su tierra, por su equipo y por la camiseta. Mira, yo me ericé prácticamente. Ustedes saben la palabra me erizo, lo que provoca en las redes sociales. Pero yo me ericé cuando yo vi ese video prácticamente, porque yo decía, este muchacho a mí casi me saca las lágrimas, porque no logro entender cómo en este tiempo de tantas carencias, tantos problemas que tiene nuestro béisbol cubano, un muchacho que tiene toda la calidad del mundo, en mi opinión, para jugar en el béisbol, incluso en el asiático. Ya el de MLB está por demostrar, porque uno tiene que llegar, cumplir y pasar todo tipo de escalón para llegar a la MLB. Pero para el béisbol asiático, para mí tiene calidad Guibert. Y ver cómo está jugando un béisbol donde pagan poco, hay que hablar claro, donde él pasa por encima de la calidad de ese béisbol, donde está cogiendo el sol que coge todos los peloteros cubanos en el día a día, y para colmo que sabe que para la afición es el mejor. Una, no se cree y no se le suben los humos a la cabeza, y dos, se entrega todos los días más. Y para colmo vemos una expresión cuando toca abandonar a su equipo para irse a un contrato en Venezuela de vergüenza deportiva total. Así que lo de Guibert para nosotros es para hablar este programa y hacer 4 o 5 más. Ojalá traerlo aquí a hacer una entrevista. Ya venimos haciendo ya la invitación ya directamente ya para cuando venga de su contrato en Venezuela, y quizás a lo mejor lo podemos hacer hasta por videollamada. Eso depende de cómo, del tiempo que tenga Joel Quiquibé y de lo mucho que nosotros le logremos también afianzarnos con nuestro criterio en este programa. Tiempo para hablar de Eddie Cajigal. Pues nosotros no podemos hablar de los resultados colectivos y los resultados individuales sin hablar de la dirección del equipo. Vamos a hablar primero de Eddie Cajigal y después vamos a desglosar en algunos aspectos del colectivo técnico del equipo. Hablamos de Eddie Cajigal, Reinaldo. No, para mí, Eddie Cajigal, a pesar de todas las críticas que ha recibido en redes sociales año tras año, día por día, Eddie Cajigal ha demostrado
para mí, después de Pacheco, ha sido el único entrenador capaz de clasificar a Santiago de Cuba a 2 playoffs seguidos en Serie Nacional, y para colmo ahora te clasifica a un playoff en la Liga Élite, donde muchos no lo daban como favorito. Bueno, mira, ya ese tema no es que uno lo tome como una opinión personal, es un hecho. Sí, claro. Sí, eso es un facto. Y no es con un equipo que se lo dieron ya consolidado, no. El equipo lo creó él desde la base, porque él venía dirigiendo a estos de Euclides Pérez, Marcos Terry, Rolando Verane, el propio Andy, Harold Vázquez, el propio Wilber Reina. Estos peloteros venían con él desde categorías inferiores, dígase sub-15, sub-18, sub-23, que fue su campeón, y en todas las categorías obtuvo medalla. Y su primer año obtiene medalla también, que es la medalla de bronce, cuando pierden con Industriales aquí en el Guillermo Moncada. Entonces, tiene resultado, porque si en toda la categoría obtiene medalla, es por algo. Y ahora le queda la espinita. Tenemos que mejorar ese resultado en los playoffs. Pienso que tenemos mucha carencia, pero podemos hacerlo. Vamos a hablar de Blanchy, porque nos vamos a detener un poco y también tenemos un espacio que tiene su tiempo también. Vamos a hablar de Blanchy en el trabajo en el picheo, Reinaldo. Yo siempre lo he dicho, Blanchy ha ayudado mucho el picheo santiaguero, y lo vuelvo y repito, esta no fue la Liga Élite que quizás Blanchy esperaba, pero Blanchy puso al picheo santiaguero en la cima un año, cuando el picheo santiaguero aquí nunca, hace ya 10 años, ha estado entre los 5 mejores, tan siquiera el país. Blanchy lo puso entre los 3 mejores. Y digo Blanchy porque es el entrenador principal del picheo. Pero exactamente, estamos hablando de cinta, pero además estamos hablando de que antes de la Liga Élite hubo una serie provincial en Santiago que permitió que los atletas, una, se mantuvieran con ritmo de juego, dos, que los entrenadores pudieran ver con qué contaban para esta Liga Élite y en qué punto de la preparación se encontraban. Y eso claramente viene beneficiando el trabajo. Estamos hablando de entrenadores como el profesor Román, sí, que un poco queda también, exactamente, quedan un poco en el ostracismo mediático cuando vamos hablando del entrenamiento de picheo del equipo de Santiago, pero también forman parte principal de esta cadena de mando. Hablamos del picheo, pero también tenemos que hablar de la preparación física que años anteriores nos vino jugando una mala pasada. El profesor Caínza, en este caso, ha hecho un muy buen trabajo a la hora de la preparación física del equipo de Santiago, porque hemos visto que ha llegado a la parte final de la etapa clasificatoria no pidiendo la hora, sino dando más batazos que al principio de la temporada. Y esto es muy importante. Y también a Filiberto. Filiberto ha ayudado mucho a este equipo. Fíjate que Cajigal, cuando integró la Serie Nacional, su primer mandato, cambió toda esa dirección que tenía el profe Heriberto Rosales, y él puso la de él. Y mira hasta dónde han llegado, que todavía seguimos hablando de pelota en playoff. Entonces, tiempo para lanzarnos a la piscina. Esta frase no por tanto repetida, va a pasar desapercibida con nosotros. Nosotros tenemos que lanzarnos a la piscina, porque si hemos seguido al equipo Santiago hasta aquí, hasta los playoffs, nosotros vamos ahora a hacer nuestras previsiones y nuestras predicciones, disculpen en este caso, sobre hasta dónde puede llegar el equipo Santiago. ¿Hasta dónde tú crees que te puede llegar el equipo Santiago? Y tienes que hacerte la piscina, Rey. A mí no me sirve de que tú me digas, no, pero que mira, que tenemos que esperar. No. Aquí hay que tirarse al agua, como el gato. Yo creo que depende mucho de los refuerzos que se pidan. No, pero olvídate los refuerzos. Dime tu resultado. No, Santiago se le fueron 2 peloteros que alan multitud y ala a un equipo cuando está perdiendo. ¿Hasta dónde crees que va a llegar, Reinaldo? Te entendiste demasiado. ¿Hasta dónde llega? Vamos a ser campeones. Vamos a ser campeones. Bueno, si Reinaldo dice que vamos a ser campeones, yo digo que llegamos hasta la final y ese es mi pronóstico final. Tiempo, señores, para nosotros en primera mostrarle a ustedes este programa que va a ser novedoso. Se va a extender mucho en nuestro perfil de YouTube. En nuestro canal de YouTube, en este caso, se llama Recta al Medio. Ustedes lo están viendo. Están teniendo la exclusiva. Todos los que van a ver por primera vez esta emisión de Recta al Medio, también vamos a estar transmitiendo, sobre todo las mejores intervenciones en nuestra página de Facebook, Sport Chavo,
Detrás de las cámaras tenemos un trabajo muy importante que está haciendo Jaciel Saborí y Diezmar Alexander, en este caso, en la edición. Y esto es Recta al Medio, usted lo sabe. Nosotros, si puede compartir nuestro contenido, que no le quita nada y nos ayuda a crecer bastante. Aquí está Rey Domínguez, que le encanta las redes sociales. Este muchacho ya se está riendo por aquí ya. Y así terminó nuestra primera emisión. Nosotros le mandamos un saludo a todos y nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego.